Buenas tardes y bienvenidos a una nueva convocatoria del Foro por el Pensamiento y el Diálogo de Cieza. Soy Tino Muras Arellano, vocal de comunicación del Foro, y en su nombre os agradecemos profundamente vuestra presencia hoy aquí con nosotros. Agradecemos también su colaboración a la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Continuando con las conmemoraciones del 10º aniversario del nacimiento de nuestra asociación y con la utilización de canales electrónicos ante la persistencia de la situación de alerta sanitaria, os proponemos hoy la conferencia titulada La ética de la distribución de recursos sanitarios escasos, una reflexión a propósito de la Estrategia Nacional de Vacunación, a cargo de Federico de Montalvo Jaskelainen. Federico de Montalvo es presidente del Comité de Bioética de España y miembro del Comité de Bioética de la UNESCO, entre otros y numerosísimos méritos. Para presentarlo tenemos con nosotros a Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Murcia. Como de costumbre, os informamos de que los micrófonos permanecerán cerrados durante la impartición de la conferencia. Una vez terminada esta, se abrirá un turno de preguntas en el que podréis pedir la palabra levantando la mano electrónica que ofrece la aplicación de videoconferencia que utilizamos. Os agradecemos de nuevo vuestra asistencia a este acto y cedo la palabra a Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradeceros el que hayáis contado conmigo para estar presente en este acto y presentar al conferenciante, especialmente a mi gran amigo Corrado Lavalón, compañero durante mucho tiempo de tareas de gestión en la Universidad de Murcia. Para mí es un auténtico honor y una gran satisfacción presentar al conferenciante que nos acompaña esta tarde. Se trata de una persona con una brillantísima trayectoria científica. Su currículum vitae lo avala. Es un currículum vitae lleno de investigación, lleno de temas, algunos de ellos relacionados con el tema de esta tarde. Ha publicado muchísimo sobre vacunas, sobre medicina transfronteriza, sobre maternidad subrogada, sobre test genéticos, sobre eutanasia. Por tanto, es un conferenciante gran conocedor del ámbito de la bioética y del derecho sanitario. En concreto, ya el presidente del foro ya ha comentado algunas de sus cualidades. Es profesor del área de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas, miembro del Comité de Bioética de España durante mucho tiempo y actual presidente, miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, y también hay que señalar su vinculación a la región de Murcia, su gran vinculación porque es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Murcia. Saludo a algunos de sus académicos, a algunos de los antiguos compañeros de Junta de Gobierno de la Academia de Medicina de la región de Murcia que están presentes también en este acto. Pero aparte de sus cualidades científicas, de su trayectoria, también quiero destacar sus cualidades humanas. Es admirable compartir con Federico y también con Rocío, con su mujer, compartir la amistad, compartir de alguna manera las enriquecedoras tertulias, escuchar de alguna manera opiniones sobre cuestiones generales, en particular sobre bioética y derecho sanitario. En todo momento, la verdad es que es un lujo estar con él, es un lujo pasear, es un lujo compartir ratos, compartir momentos. Y también quiero destacar de Federico algunas cualidades más allá de lo que son estrictamente académicas o investigadoras. Por ejemplo, quiero señalar que Federico es, en concreto, es aficionado del Atlético de Madrid. Se encuentra el Atlético de Madrid en un periodo sumamente intenso. Como gran sufridor que es de este club de fútbol, pienso que estará compartiendo pues, estos últimos momentos de la Liga Española. Y de alguna manera, pues, en Federico confluyen pues, este tipo de cualidades que le hacen ser un gran conversador, un apreciado profesor y una magnífica persona. Pues en este momento le cedo la palabra, no sustraigo ningún minuto más para darle el protagonismo que se merece. Federico, te cedo la palabra. Pues nada, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, ya casi noches,
Muchas gracias al Foro Pensamiento y Diálogo. La verdad es que tiene un nombre precioso. A mí es las dos cosas casi que más me gusta, pensar y dialogar. Yo si lo llamaréis Foro Pensamiento y Diálogo y Paseo, ya completaría lo que más me gusta, que es pensar, dialogar y pasear. Soy un peripatético empedernido. Entonces, yo muchísimas gracias por invitarme para un tema más que me ocupa y sobre todo me preocupa, y luego también dar las gracias a quien es culpable que yo esté aquí, que es Eduardo. Yo tengo una vinculación con Murcia que me viene en el pasado, porque el caso más complicado en la época mía como abogado, yo ejercí la abogacía casi 20 años, luego la abandoné hace prácticamente 10 años, me dedico solo a la universidad y a estos temas de bioética, a escribir. Pero hace años el pleito más complicado que me tocó llevar, dos pleitos, uno que fue una caída de un avión con unos militares en Turquía, el día 42, y luego el tema de la legionela en Murcia, que me ocupó y me preocupó también porque y me hizo viajar muchísimo a la ciudad de Murcia y conocer casi todas las fuentes de Murcia y cómo se dispersaba el agua en las fuentes de Murcia. Pues eso me unió mucho a Murcia, porque tuve una gran relación con Murcia. Pero luego es que conocí a Eduardo en Helsinki, en el país de mi madre. Mi madre, como podéis ver, mi apellido no es de la zona de Cieza ni de Alcantarilla, es un apellido finlandés. Conocí a Eduardo en Helsinki y a partir de ahí, pues Eduardo y yo hemos ido desarrollando con los años pues una maravillosa amistad que además compartimos, pues como decía Rosa, la compartimos con Teresa. Entonces, y gracias a esa amistad con Eduardo, pues Eduardo me llama, yo voy mucho a Murcia, me invitó a ser académico correspondiente de la Real Academia de Medicina, de lo cual presumo mucho, me pongo mi medalla en los actos académicos, que es preciosa y todo el mundo me pregunta por ella. Entonces, siempre digo que yo quiero a Murcia, pero es que sobre todo Murcia me quiere muchísimo a mí y todavía no sé bien por qué, aunque sé que es por culpa de Eduardo, que es un buen amigo y es una persona muy generosa. Sí, soy del Atlético de Madrid, me he olvidado un poco del fútbol, porque la crisis económica me di cuenta que lo del fútbol me parecía poco ético, que los jugadores ganaran lo que ganaran, que el país pasara lo que pasara y que parecía que en el mundo del fútbol no pasaba absolutamente nada. Entonces lo abandoné un poco, dejé de ser socio del Atlético de Madrid. Ahora es verdad que lo sigo, no lo veo, pero lo sigo, me entero de cómo van los resultados. Y os digo una cosa curiosa, uno de los padres de la bioética en España, Diego Gracia, que es un catedrático en la Universidad Complutense, es uno de los padres, aunque la bioética de España la trae la universidad, la traen los jesuitas, un jesuita en Barcelona y un jesuita en Madrid, pero Diego Gracia, que desarrolló un poco la bioética secular, dice que es del Atlético de Madrid porque dice que ser del Real Madrid es poco ético, porque dice que es poco ético ser de un equipo que cuando gana incluso la gente se entristece y se enfada. Dice, hombre, ganar 1-0 en el último minuto y que la gente se enfade, la ética es alegrarse de cuando te van las cosas bien, aunque te hayan ido bien en el último minuto. Y por eso dice Diego Gracias, ser del Madrid es poco ético. Yo por eso no sé si yo soy del Atleti por culpa de mi padre, no porque me dedica a bioética. No he hecho un estudio tan sesudo profundo de qué equipos. Entonces, me toca hablaros, después de los agradecimientos, me han pedido que os hable un poco de la estrategia de vacunas, de la priorización de recursos, que es una de las decisiones más complejas en el ámbito de la salud, pero que al mismo tiempo es una de las virtudes de nuestro sistema de salud. El sistema sanitario español, que está considerado uno de los mejores del mundo, aunque hemos tenido el año pasado una crisis que nos obligaría a repensar qué ha ocurrido. Yo en UNESCO siempre he presumido de estar en un país que tiene uno de los mejores sistemas del mundo, muy por encima de nuestra economía, siendo un país potente económicamente, pero tenemos uno de los mejores sistemas del mundo, muy superior a nuestra economía, lo cual es importante, porque siempre he presumido y a partir de marzo, abril, parece que todo se nos vino abajo. Se ocurrieron cosas que no nos podíamos esperar. Entonces, nuestro sistema, como es un sistema universal, es una de las mayores conquistas de nuestro Estado social, haber conseguido que en España todos tengamos más o menos las mismas posibilidades de curarnos. No necesitamos tener un seguro privado, que es legítimo también, y la sanidad privada cumple un papel yo creo absolutamente legítimo, pero que cualquier persona sin recursos puede ser tratado en cualquier hospital como cualquier otra persona, y que Murcia pues tenga hospitales como Manuel Meseguer, La Risaca, varios hospitales, el de Cartagena, que estaba hace poco también gracias a Eduardo. Pues eso, que es una de las grandes fortalezas, provoca que como no puede ser todo para todos y ya, pues que haya que priorizar. De hecho, nuestro sistema tiene listas de esperas, lista de espera quirúrgica, cuando accedemos a urgencias, pues puede ser que el señor que ha venido
20 minutos más tarde que nosotros, pues se ha atendido antes, porque no se nos puede dar asistencia a urgencias a todos y ya. Pues la priorización es una de las decisiones más complicadas de la sanidad, pero al mismo tiempo es una de las características de que el sistema fuera universal. Aquí, si hubiéramos seguido un sistema de laissez-faire, de que aquí cada uno, el que se lo paga, lo consigue, pues no habría que priorizar. El que tenga dinero va, lo pide y hay un mercado, el que paga más, un sistema de subasta, pide vacunas y el que paga no tiene dinero, pues se queda sin vacunas. Entonces el tema es justo y por eso hay que priorizar. Y por eso se ha tenido que trabajar en la priorización de la vacuna frente a la COVID a través de una cosa que se llama la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la COVID. Esta estrategia, antes de hablar de ella y de contaros un poco a qué responde, aunque está saliendo mucho en los medios, es interesante decir, y lo digo con toda la sinceridad, que nos abre una puerta de esperanza que las cosas se están haciendo mejor. Yo tengo amigos que cuando a veces digo estas cosas pues se molestan porque en estos momentos de tanto extremismo, polarización, pues decir que hay cosas que se hacen bien por parte de los políticos parece que está mal. Hay que decir que todo se hace mal o bien en función. Es decir, el gobierno de Madrid todo lo hace bien, dicen unos, y el gobierno de Madrid de la autonomía lo hace bien y el gobierno nacional lo hace mal y otros dicen lo contrario. Y yo lo que digo es desde donde yo analizo las cosas, que es desde el pensamiento y el diálogo, que hay cosas que se hacen mal y cosas que se hacen bien. Por ejemplo, ¿qué se hizo muy mal? Que Murcia, por ejemplo, hizo cosas interesantes y las hizo bien. Luego hizo cosas mal, algunas cosas mal hace poco, como me recordaréis. ¿Qué se hizo mal? Pues en marzo tuvimos la gran ola, la primera ola de la pandemia, y hubo que tomar una decisión que se adoptó mal, que era priorizar el acceso a los respiradores. Recordáis lo que ocurrió. Los medios de comunicación tuvo un impacto enorme, unas recomendaciones que con muy buena intención hicieron unas sociedades científicas, en los que establecían cómo habría que priorizar los respiradores. Tengo 3 o 4 personas y tengo un respirador, ¿a quién se lo doy? Esas recomendaciones generaron mucho revuelo porque utilizaron algunos términos que sin ninguna mala intención pues fueron mal interpretados y a lo mejor fueron poco finos. Hablaba de valor social, hay que priorizar teniendo en cuenta la utilidad social de la persona. ¿Qué es eso de la utilidad social? ¿Quién es más útil? Un médico es más útil, pero un empresario es más útil que un trabajador, utilizaba un término que es peligroso. Luego parecía de esas recomendaciones que las personas mayores de edad, por el mero hecho de tener una edad, quedaban despriorizados. Cuando hay personas de 80 años que es que no las mata ni el virus, y personas en cambio de 60 años que tienen una situación de salud más frágil. Y luego recordar que el Comité Español a favor de los derechos de las personas con discapacidad pues se dirigió al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Asuntos Sociales diciendo que esas recomendaciones podían dejar fuera del acceso a las UCIs y a los recursos de respiradores a las personas con discapacidad, y que eso iba en contra de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso se hizo mal. De hecho, el Comité de Bioética de España, al que pertenezco, el que presido actualmente, hizo un informe denunciando que el Ministerio de Sanidad tenía que hacer unas recomendaciones únicas, que era el único que podía hacerlas, eso sí, asesorado por las sociedades científicas, pero unas recomendaciones únicas que se aplicaran en toda España. No tenía sentido que el Ministerio hubiera tomado el mando único y que, por ejemplo, en Albacete se estuvieran adoptando criterios de priorización en el acceso a los respiradores distintos de los que se estaban adoptando, por ejemplo, en Murcia. Eso no tenía ni sentido. El principio de igualdad exige que todos seamos total. No puede ser que en Albacete una persona, por un ejemplo, de 70 años no acceda a un respirador y en cambio en Murcia sí. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahí no se hizo nada. El Comité de Ética hizo esa denuncia, la hizo pública, hizo un informe, que por cierto le hicimos, lo ponemos en el informe, si queréis verlo en la página del Comité de Ética de España, que contamos al principio. Lo hicimos un poco por 2 razones. Una, para justificar por qué habíamos tardado unos días en sacar ese informe, y segundo, para servir de ejemplo porque se estaban diciendo cosas muy extrañas sobre la enfermedad de la COVID. Ese informe lo hicimos estando todos los miembros del comité enfermos. Por ejemplo, una magnífica murciana que es miembro del comité, como es Encarna Guillén, mejor os suena, que es compañera mía del comité y una persona que aprecio, es una magnífica compañera, una magnífica profesional, que como bien sabéis fue consejera de Sanidad de la región de Murcia. Pues Encarna, por ejemplo, no estuvo enferma, participó en el informe, pero no estuvo enferma porque Encarna no estuvo en la reunión que celebramos el 4 de marzo del año 20, el año pasado, en el Instituto de Salud Carlos III, el Comité de Bioética de España, tenemos nuestra sede, y donde aprobamos una declaración en la que íbamos a trabajar sobre la eutanasia. En esa reunión nos contagiamos todos los miembros. Sabemos que fue ahí,
porque los que estuvimos presentes todos a los pocos días caímos enfermos de la COVID. Hicimos el informe estando enfermos y denunciamos que las cosas se hicieron mal. Y se hicieron mal y se priorizó mal en su momento. No digo que se hiciera mal en cada hospital, los hospitales lo hicieron muy bien, a lo mejor otros peor, pero que no hubo mando único que estableciera unos criterios. En otro informe del comité dijimos que podía ocurrir lo mismo, que existía el riesgo de que si no hacíamos las cosas con tiempo y bien, ocurriera lo mismo con las vacunas. Sabíamos que iban a llegar a España un número de vacunas insuficiente para podérselo dar a todas las personas, y aunque llegaran todas las vacunas que necesitamos para dárselas a todas las personas, no se las podemos dar en una semana a todas las personas. Pero nosotros sabíamos que no van a llegar un número suficiente, porque eso ya lo había dicho la Unión Europea, lo había dicho el Gobierno de España. Vamos a tener vacunas, pero va a ir llegando poco a poco y a medida van a ir llegando más. De hecho, hoy el presidente del Gobierno ha anunciado que se espera en este mes muchas más vacunas de las que pensamos, muchas más. Y es verdad, pero el Ministerio nos están diciendo que la llegada de vacunas en junio o julio va a ser importantísima. Es decir, Pfizer, Moderna se ha comprometido ya a mandar un número enorme de vacunas. Entonces dijimos en el Comité de Bioética de España que era importante que se empezara a trabajar en la priorización. ¿Por qué? Porque lo que no podía ocurrir es que empezaron a llegar vacunas y que no somos bien a quién dar las vacunas. El presidente de Gobierno, en su reunión con los presidentes de las comunidades autónomas, recordar en agosto, decide que hay que adoptar una serie de medidas sobre la priorización de vacunas, y el Consejo Interterritorial, que es una figura que algunos no conocían, que es el órgano de coordinación de la sanidad, porque como la sanidad está a manos de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad se encarga de unas competencias pero menores. Ahora citaré alguna importante, pero menores, en fin, importantes, pero no tan importantes como es la parte más asistencial. Se encarga de la sanidad exterior, de productos farmacéuticos, pero quien se encarga fundamentalmente de la sanidad y de la salud pública son las comunidades autónomas. Pues existe el Consejo Interterritorial, que es la unión de los consejeros y el ministro o ministra, y es el órgano, digamos, de coordinación, vertebración de todo el sistema sanitario. Es un órgano muy importante. Pues el Consejo Interterritorial, en su reunión de septiembre del año pasado, decide iniciar un trabajo, decide crear un grupo de expertos para trabajar en la estrategia nacional para la vacuna frente a la COVID. Sabemos que las vacunas van a llegar en el 2021, se adelantaron algo, como bien sabéis, unos meses a lo que pensábamos, pero que era importante empezar a trabajar ya y que antes de que llegaran las vacunas tuviéramos un sistema que estableciera claramente quiénes debían ser los primeros grupos de personas que tendrían que acceder a la vacuna cuando llegara. Y eso se decidió en septiembre, el grupo se constituyó a finales de septiembre y se empezó a trabajar en septiembre-octubre. Ese grupo lo integramos más de 30 personas, de hecho hay un representante, Jaime, que es murciano y que se encarga de los temas de vacunas. Hay un representante por cada comunidad autónoma, que es normalmente el encargado del tema de vacunas en la comunidad autónoma, la Consejería de Sanidad, y luego hay representantes de sociedades científicas. Estamos 2 representantes del Comité Bioético de España, porque así lo decidió el Consejo Interterritorial. Era bueno que hubiera aspectos éticos en la estrategia y, por lo tanto, porque pensar que lo importante de la estrategia no son las vacunas, son las personas a vacunar. Nosotros no tratamos de vacunas, tratamos de personas a las que vacunar y, por lo tanto, decidir a quién se vacuna con criterios científicos no tiene sentido, solo. Tiene sentido con criterios éticos, legales, económicos, sociológicos. Y por eso nos incorporamos 2 personas, el profesor Vicente Belver, que es profesor de la Universidad de Valencia, miembro del Comité Bioético de España, y que tiene también una gran vinculación con Murcia, porque vivió parte de su etapa de estudiante y parte de su vida la ha vivido en Murcia y visita mucho Murcia. Nos incorporamos los 2. Hay un sociólogo, es un profesor de sociología de la Universidad Autónoma, hay matemáticos de la Universidad de la UNED y de la Universidad Carlos III, hay profesionales sanitarios, es decir, hay miembros de la administración, somos un grupo de 30 y algo personas. Nos venimos reuniendo todas las semanas 1 o 2 veces, todos los miércoles nos reunimos a las 12:30, tenemos una reunión. La semana que viene nos vamos a reunir 2 veces, el lunes y el miércoles, porque la semana que viene hay que tomar una decisión que la podemos decidir ya porque la dijo la ministra ayer. Tenemos que decidir qué vacuna se da a las personas que se les ha dado la primera vacuna con AstraZeneca, los servicios esenciales, personas menores de 60 años que se les dio la primera vacuna hace unas semanas con AstraZeneca, y se tiene que decidir qué vacuna se les da como segunda vacuna, porque ya estamos en un periodo de tiempo que es el recomendado para dar la segunda vacuna. Por tanto, la semana que viene nos reunimos 2 veces. La estrategia, en el fondo, ¿qué es? O lo que hacemos nosotros, ¿qué es? Trabajar en un documento que luego da el visto bueno el Consejo Interterritorial y la Comisión de Salud Pública, que es
la reunión de todos los directores generales de salud pública de todas las comunidades autónomas, más la directora general de salud pública del ministerio. Nosotros preparamos un documento y ellos lo dan el visto bueno. Nosotros somos expertos, no somos políticos. La estrategia es crear un marco coordinado, general y único para España a la hora de priorizar las vacunas, que creo que es importante. No tendría sentido, por ejemplo, que la región de Murcia estuviera vacunando a los mayores en residencia y que, por ejemplo, la región de Valencia estuviera vacunando, siguiendo el titular de un periódico, que seguro que habéis leído, El País, justo mientras estábamos elaborando esta estrategia en el mes de octubre, noviembre, estuviera vacunando a las cajeras o cajeros, como proponía un científico español. Primero vacunar a los cajeros, cajeras de supermercado. No tendría sentido en una comunidad. Por eso se ha hecho una estrategia que se va a vacunar siguiendo los mismos criterios, aunque hay un margen de interpretación, en todas las comunidades autónomas, porque no tiene sentido que una comunidad se vacune con un criterio y en otra comunidad. Aquí la ética y el derecho es igual para todos. Por lo tanto, la estrategia es buena porque yo creo que nos trata a todos por igual. Las comunidades autónomas no pueden determinar que un derecho tan importante como es conservar la vida y la salud dependa de la comunidad en la que se encuentre uno. Por tanto, yo creo que eso es bueno y el propio Consejo Interterritorial, en varias reuniones que ha tenido, una importante a finales de enero del año pasado, de este año, perdón, que ya habían llegado las vacunas, ratificó que apoyaba esta estrategia. Por lo tanto, yo creo que la estrategia, ¿qué tiene de bueno? Que se ha creado un grupo de expertos. Yo cuando dije a unos amigos, me han nombrado experto, me dijeron, eso es mentira porque los expertos se dice que existen, pero no existen. Es verdad que los expertos de las medidas de desescalada, pues ha habido dudas de si existen o no existen. Yo he oído todo tipo de versiones, pero yo estoy acudiendo a reuniones todas las semanas. He participado, de hecho, esta tarde he estado revisando la 7ª actualización que se va a publicar entre hoy y mañana en la página web del Ministerio. Entonces, lo que es bueno es que hay un grupo de expertos que trabajamos todas las semanas, multidisciplinar, no integrado por políticos, sino por técnicos, por profesores, por médicos, y que estamos trabajando en el beneficio de todos y que se hace en beneficio de todos por igual, todos los ciudadanos, teniendo en cuenta varios elementos. Por lo tanto, yo creo que es bueno comparado con lo que ocurrió con los respiradores. Ahora se ha hecho con tiempo y yo creo que las cosas se están haciendo bien con muchos problemas que estamos teniendo. ¿Cómo se hace esta estrategia? El que quiera conocer la estrategia hay que entrar en la página web del Ministerio de Sanidad. Enseguida sale un enlace con una imagen del virus. Una imagen que te lleva a COVID-19, ahí se pincha y aparece una cosa que se llama vacunación de la COVID y ahí está la estrategia y 6 actualizaciones. Hay un documento matriz que es la estrategia. Este documento tiene más de 100 páginas y luego cada cierto tiempo sacamos una actualización. Hoy o mañana se publica la 7ª actualización. Llevamos ya 7 actualizaciones. Por cierto, ¿por qué hay actualizaciones? Porque desde el principio nos dimos cuenta que la estrategia, el documento matriz, se aprobó y publicó a principios de diciembre. Pero sabíamos que el contexto de la pandemia a principios de diciembre podía ser muy distinto al contexto de la pandemia ahora o al contexto que tuvimos en enero, o a finales de enero, es decir, un mes más tarde. Y por eso lo que hemos ido haciendo es cada cierto tiempo ir actualizando, ir adaptando eso. De hecho, si vais al documento de matriz, veréis que ahí solo están priorizados los primeros grupos que considerábamos que debíamos priorizar y en las actualizaciones hemos ido estableciendo la priorización de los siguientes grupos. De hecho, todavía no está todo el mundo priorizado. Por ejemplo, los profesores universitarios, ya en la actualización va a salir que están priorizados como cualquier ciudadano por tramos de edad. A los profesores universitarios los estamos priorizando de acuerdo con la edad. Primero a los mayores de 60, que ya se está vacunando con Astra algunos, después a los mayores de 50, después a los de 40. En cambio, a los profesores, como sabéis, de primaria infantil, se les está vacunando ya con AstraZeneca con la primera vacuna. Hemos vacunado antes a los profesores de colegio que a los profesores universitarios. Yo soy profesor universitario y esto ha sido una recomendación que hemos hecho los profesores universitarios para enfado no, hombre, se lo digo de broma, de mi rector, eso es una broma, pero sí que algún amigo me ha dicho, oye, tú, ¿qué has hecho con nosotros? Se lo he explicado y luego lo ha entendido. ¿Cómo hemos hecho la estrategia? ¿Cómo se ha hecho esto? Nosotros nos reunimos todos hablamos, compartimos, discutimos, comentamos y al final llegamos a un punto de encuentro. El Ministerio redacta un borrador con lo que hemos hablado, lo revisamos, hacemos propuestas de mejora, llegamos a acuerdos, que llegamos fácilmente a acuerdos, llevamos trabajando desde final, ya nos conocemos y la verdad es que estamos trabajando cómodamente.
¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos decidido a quién priorizar y no priorizar? Lo que hemos hecho es, primero, hemos definido unos grupos, sabiendo qué supone cada grupo. Era muy importante saber qué número de personas integraba cada grupo. Por ejemplo, qué supone el personal sanitario de primera línea, que está más expuesto, el personal sanitario de segunda línea, cuántas personas mayores en residencias hay en España, cuántas personas mayores que no están en residencias hay en España, cuántos policías hay, cuántos bomberos hay. Hemos ido trabajando con grupos. Luego, por tanto, hemos definido un grupo, qué grupo se trabaja y qué supone cada grupo, cuántas personas hay entre 50 y 60 años en España. Luego, hemos establecido unos principios éticos. Si veis la estrategia, hay varias páginas dedicadas a los principios éticos. Por ejemplo, un principio ético que os he comentado antes, ilegal, es el principio de igualdad. Esta estrategia es igual para todos los españoles. No tiene sentido que a los españoles se nos trate de manera desigual por vivir en una región o vivir en otra. Pero junto al principio de igualdad hay otro principio que en cierto modo lo contradice, que ha sido uno de los más importantes de la estrategia, que es el principio de equidad. No podemos tratar por igual a todos cuando el virus no nos trata por igual. Este virus es un virus que afecta especialmente a las personas mayores. Es decir, si vemos las estadísticas de impacto del virus en la salud y en la mortalidad, destaca a los mayores. O sea, a medida que bajamos en edad, el impacto del virus es menor. Es verdad que a veces afecta a niños, afecta a jóvenes y ahora en las UCIs hay ingresados personas de 40 a 50 años. Pero fundamentalmente este virus, todas las estadísticas en España y en todo el mundo nos demuestran que se ensaña con los mayores. Quienes están realmente en riesgo, tienen un riesgo grave de mortalidad, son los más mayores. A medida que desciende la edad, el impacto en salud y en la vida de las personas del virus desciende muchísimo. De hecho, la enfermedad crónica o enfermedad que tenga una persona que suponga un mayor riesgo frente al virus es muy inferior ese riesgo al que tenga una persona de 70 80 años. O sea, tener una enfermedad más edad es el factor que más determina poder morir del virus. Pero tener solo una enfermedad y ser relativamente joven no supone en muchos casos un especial riesgo. Aquí sobre esto ha habido mucho debate porque hay muchas asociaciones de enfermos que realmente estaban muy inquietas y yo lo entiendo, que realmente reivindicaban que ellos tenían que ser priorizados, pero es que el virus, hay incluso enfermedades que uno puede pensar que por tener esa enfermedad está más expuesto y que a lo mejor gracias a la enfermedad no se desarrolla una trombosis, por ejemplo, porque una persona tiene el sistema inmune debilitado y evita que provoque una trombosis. Por tanto, no todas las enfermedades generan un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de manera cruenta o de manera que pueda acabar con la vida de la persona. Por tanto, hemos definido grupos, hemos definido unos principios éticos y luego hemos definido 4 riesgos. Hemos trabajado con 4 riesgos. Primer riesgo, el más importante, riesgo de mortalidad y riesgo de comorbilidad, grave impacto en la salud. Para nosotros era el riesgo más importante. Nosotros en la estrategia no hemos querido luchar como fin principal contra el riesgo de transmisión. No nos preocupaba tanto la transmisión de la enfermedad, nos preocupaba proteger a aquellos que podían morir. Primero proteger a los que pueden morir, el riesgo de mortalidad, y luego ya iremos. Por ejemplo, si hubiéramos tenido en cuenta el riesgo de transmisión, hubiéramos vacunado primero a lo mejor a los jóvenes y a los niños. O sobre todo a los jóvenes, pero a los niños la vacuna todavía no estaba indicada. Pero ¿por qué hemos vacunado primero a los mayores? ¿Qué es mejor? ¿Vacunar al joven que puede transmitir la enfermedad a su abuelo o vacunar directamente al abuelo? Hombre, directamente al abuelo, es más directa la medida. Si yo vacuno al abuelo, que le pueda transmitir su nieto joven la enfermedad, me preocupará menos porque ya está protegido. Le podrá transmitir el virus, pero ya tiene una protección que le impedirá que desarrolle la enfermedad o al menos en un porcentaje muy alto que la desarrolle. Entonces, el riesgo que hemos trabajado es el riesgo de transmisión. Segundo riesgo importante, el de exposición. Hay gente que está más expuestas, por ejemplo, porque hemos priorizado al personal sanitario de primera línea, porque está mucho más expuesto que el resto de personas. Ellos están trabajando directamente con personas con COVID. Las personas que están en una farmacia pueden adoptar una serie de medidas y no están trabajando directamente. Es verdad que están expuestos, pero no tanto como la persona que está en una unidad de urgencias, en una UCI COVID o está en quirófanos COVID. Luego, el riesgo socioeconómico, que es importante. Es decir, a muchas personas la pandemia nos ha impactado, pero sobre todo nos ha impactado en el ocio, pero no nos ha impactado en el trabajo. Seguimos trabajando. Nosotros, muchos no vamos a perder el empleo por la pandemia, pero hay mucha gente que su trabajo es presencial y cualquier confinamiento o cualquier nueva ola les provoca que pierdan el empleo. Eso también lo hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, estamos ahora priorizando a temporeros,
vamos a priorizar en esta estrategia que sale hoy, vamos a hablar también de los marineros que salen, por lo mejor hay que vacunarles con Janssen. ¿Por qué? Porque si van a salir al mar y tardan en volver, con Janssen es una única vacuna. ¿Cómo les vamos a dar 2 vacunas si se van ahora a alta mar y van a estar a lo mejor un mes fuera? ¿Cuándo les vacunamos? ¿Cuándo vuelven? Pues les damos Janssen. O sea, hemos tenido en cuenta muchos criterios. Y luego, el cuarto es el criterio de transmisión. El riesgo de transmisión es importante, pero no es el más importante. El más importante es evitar muertes. Insisto, lo que ha presidido la estrategia es evitar que mueran personas, ¿vale? Y por cierto, se lo comentaré enseguida, lo hemos conseguido con unos datos que os comentaré al final, que ya está publicado en el Ministerio de Sanidad de varias comunidades autónomas. Por lo tanto, esos son. De hecho, si vais a la estrategia, veréis que hay una especie como de hoja Excel, de cuadro. Ese cuadro me encanta porque lo ha hecho el Ministerio. Hemos conseguido en un cuadro resumir todo. Veréis que está en el cuadro cada grupo, está el riesgo que afecta a ese grupo, está el principio ético que recomendaría vacunar prioritariamente a ese grupo y luego está el número de personas que supone ese grupo. Claro, si yo tengo 300.000 vacunas y decido vacunar a las personas entre 50 y 60 años, que son 3 millones, no lo voy a conseguir, es absurdo. Entonces tengo que tener en cuenta qué supone. Y ahí tenéis un cuadro resumen en la estrategia que se resume todo. Y ese cuadro es el que hemos usado para adoptar decisiones, pero teniendo en cuenta también el contexto. Yo insisto mucho. Hay actualizaciones porque os decía que el virus es vivo, la pandemia es viva. Es decir, ahora, por ejemplo, ya se nos ha dicho desde el Ministerio que no tenemos que bajar la guardia porque nos jugamos muchísimo, pero que es verdad que la situación ahora es mejor. Y eso nos lo ha dicho la responsable de este área. La situación es algo mejor, pero eso sí, si se interpreta que es mejor con que nos empezamos a juntar, nos empezamos a quitar la mascarilla o empezamos a llevar conductas de vida absoluta de normalidad, volverá el virus, porque el virus está aquí, volverá otra ola. Pero es verdad que la situación ahora es un poquito mejor y, de hecho, si comparáis la tercera ola con la primera, porque la segunda fue una ola de verano mucho más débil, pero si comparáis la tercera ola, que ha sido durísima, con la primera ola y la cuarta con la tercera, ya veis ahí los resultados de la vacunación. Es decir, esta cuarta ola, daros cuenta que ha empezado a subir y de repente se ha parado en un número de casos que no tiene nada que ver con el número de casos. Eduardo, esto que es de medicina legal, lo sabe mejor que yo. Creo que en la tercera llegamos a 1.000 casos por millón. O sea, que estuvimos en lo que es el pico tremendo. Aquí estuvimos en 300 y algo en algunas regiones, pero es que 300 y algo no es 1.000 casos. Y ahora está bajando. Y hemos bajado otra vez 7 puntos. Creo que estamos en 160 y algo. Cada día baja. ¿Esto tiene algo que ver con la vacunación? Parece que sí. ¿Por qué esta ola se ha portado mejor? No solo porque la Semana Santa no sea Navidad, es distinto, y porque hayamos estado confinados, porque también yo creo que la vacuna, y eso nos dicen los estudios, está funcionando. Un tema interesante de la vacunación, y ya voy acabando para abrir preguntas. Trato 3 temas rápido. Un tema también interesante que se ha planteado durante la estrategia, que discutimos mucho, y ahí a los de la bioética nos tocó opinar y decir mucho. Era el tema de la obligatoriedad. ¿Debemos obligar a vacunar o no? ¿Debe ser la vacunación obligatoria o voluntaria? ¿Qué hemos dicho nosotros? De hecho, en la estrategia, en el documento, encontraréis una palabra que en la primera actualización cambia. ¿Debe ser voluntaria o obligatoria? Pues yo os diría que ni una cosa ni otra. Tiene que ser no obligatoria. Y yo ahora voy a aclarar esto. ¿Qué significa que sea no obligatoria? Es que no hay 2 posibilidades. Una posibilidad es ser voluntaria, otra posibilidad es ser obligatoria y una tercera que os explicaré por qué, que significa no obligatoria. Alguien dirá, ¿no obligatorio es lo mismo que voluntario? No. Aquí, esto es una idea que tuvo el profesor Vicente Belver y que me parece magistral y que es importante conocerla y por qué. ¿Por qué decidimos que la vacunación no debía ser obligatoria? No debemos obligar a vacunar a las personas. ¿Por qué? De hecho, os cuento algo interesante. El Comité de Bioética de España, a propuesta mía, me tocó ser el ponente, en ese momento yo no era el presidente, era el vicepresidente, hicimos un informe en el 2016 sobre la obligatoriedad de las vacunas con ocasión de un caso que hubo, Eduardo es de esa zona de Granada, en el Albaicín, el caso del sarampión de el Albaicín, de un brote de sarampión que hubo en un colegio en el Albaicín y unos padres alternativos que se negaron a vacunarse. Y luego recordar el caso de la difteria que hubo en Olot, en Gerona, donde un niño murió por difteria y se planteó pues cómo el movimiento antivacunas estaba podía ocasionar más daño y hubo cierto miedo en España que el movimiento antivacunas
tuviera más fuerza y acabara generando un problema de salud pública, como estaban teniendo en Francia y como estaban teniendo en Italia, que estaban teniendo un problema importante de salud pública. Y nosotros en el informe del Comité de Bioética dijimos que en España había principios éticos y principios legales que permitían que en un contexto de epidemia, y sobre todo más en pandemia, se pudiera vacunar obligatoriamente. Cuando a mí me preguntaron si era conveniente que la vacuna fuera obligatoria, yo dije que no. ¿Por qué? Recordar lo que ocurrió en lo que se nos decían las encuestas antes de diciembre, que un 60% de los españoles, España es uno de los países con mayores tasas de vacunación en la infancia de toda Europa. Tenemos un 95, 96, altísimo. España es un país muy pro vacunas. De hecho, los únicos más antivacunas en España se vinculan mucho a movimientos ideológicos, la extrema izquierda, antivacunas, y algunos votantes de un partido que se llama Vox. Digo que es curioso porque los estudios, las encuestas que han hecho, cuando preguntan a las personas si están a favor o en contra de la vacuna, la persona que dice que está en contra es de extrema izquierda o es de Vox. Y digo que es curioso porque Vox es el único partido en España que yo recuerde que en su programa político lleva la vacunación obligatoria. Digo que es curioso que un partido lleve en el programa la vacunación obligatoria y en cambio entre sus votantes tenga un número nada desdeñable de personas que están en contra de la vacuna. Digo que es una cosa peculiar. Pero en España el nivel de aceptación de la vacuna es altísimo. ¿Qué ocurrió en diciembre? ¿Os acordáis? Se hicieron una serie de encuestas y salió que un 60 algo por ciento de los españoles tenían reticencias a la vacuna. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué es la mejor manera de que la vacuna tenga éxito? ¿Obligar o dejar que la vacuna tenga éxito por sí misma? Que la vacuna hable por ella. ¿Necesita la vacuna la ayuda del derecho para tener éxito? ¿O basta con que la vacuna empiece a funcionar? Porque todo el mundo veremos cómo cuando empiece a funcionar va a pedir vacunarse. Decidimos que era mejor no obligar a vacunarse. ¿Por qué? Porque si obligamos a vacunar podíamos conseguir precisamente el efecto contrario. Pensábamos que ese 60% de personas que se mostraban reacias a vacunarse, en pocas semanas iba a mostrarse a favor, que iba a quedar un 10-15% de personas que no van a aceptar vacunarse y da lo mismo que lo que les digas, porque eso es el grupo o el porcentaje de personas que no aceptan la vacunación en España, en torno al 10, un poco más bajo del 10, o en algunos casos el 15%, pero que el resto se iba a vacunar. ¿Y qué ocurrió? La imagen de la señora mayor en Guadalajara, que fue la primera vacunada, de las imágenes que vimos en Navidad de personas mayores vacunándose, pues nos fueron un ejemplo que nos decían, vacunaros, que esto hay que hacerlo por los demás. ¿Y qué ocurrió a continuación? En la estrategia empezamos a tener muchísimas presiones de grupos, de personas, porque todo el mundo se quería vacunar. De hecho, yo todas las semanas recibo emails de personas que me dicen, porque claro, se han enterado que estoy en la estrategia y me dicen que por qué no le vacuno y me cuentan su historia y me dicen que por qué no le vacuno y cómo yo puedo ser el presidente de la ética y no vacunarle. Todo el mundo se quiere vacunar ahora. De hecho, el problema que hemos tenido con AstraZeneca, que conocéis, tampoco ha generado cierto rechazo, pero tampoco nos va a impedir, en principio, llegar a lo que se llama la inmunidad de grupo, inmunidad colectiva. Aquí no hace falta, para superar por ahora la pandemia, vacunar a todo el mundo. Hace falta llegar a un porcentaje que puede estar entre un 70 y un 80%. Es decir, que podemos incluso salvar el problema con la insularidad de algunos. ¿Y por qué la vacunación es no obligatoria y no voluntaria? Por lo siguiente. Aunque uno puede decir que eso es demasiado sutil, pues no tiene su intención. ¿Por qué? Porque el que decide no vacunarse no va a ser castigado. Es decir, el derecho le va a tratar igual que el que se vacuna. A nadie se la va a obligar, ni se la va a castigar, ni se le va a sancionar. Es decir, el que no se vacuna, el derecho le trata igual que el que se vacuna. Pero la ética no considera que el no vacunarse sea una decisión tan solidaria, tan virtuosa, tan correcta, tan cívica, como el vacunarse. Por ejemplo, yo puedo dar premios, le puedo dar reconocimientos a personas que se hayan vacunado y no a los que no se han vacunado. El certificado, la famosa carta verde digital de la Unión Europea en la que está trabajando la Unión Europea. Yo podría dar a una persona que se ha vacunado un certificado de movilidad que le permitiera acceder a actividades de ocio, como por ejemplo el fútbol, porque se ha vacunado, y vacunándose, en principio, se presume, eso luego lo aclaramos, que las posibilidades de transmitir no desaparecen, pero son inferiores estando vacunado. Las vacunas no se han aprobado para evitar la transmisión, se han aprobado para evitar el desarrollo de la enfermedad, pero están demostrando en el Reino Unido, en Israel y ahora en España que impiden o dificultan la transmisión, que vacunando además evitamos la transmisión. Por tanto, si
Si éticamente la decisión correcta es vacunarse, aunque legalmente el no vacunarse no suponga un castigo, yo a una persona le puedo dar un premio por vacunarse y no tengo por qué dárselo al que no se vacuna, porque éticamente no se porta igual que el otro. ¿Por qué lo voy a reconocer yo a alguien que no actúa solidariamente? Entonces, a lo mejor el que se vacuna podría ir al fútbol, podría ir al teatro y el que no se vacuna es libre, pero ¿por qué le voy a dar esa posibilidad? Para mí eso éticamente es correcto porque uno actúa solidariamente y otro no. Otra cosa es que uno no se vacune porque tenga una condición sanitaria, tenga unos elementos de riesgo para la vacuna que lo justifiquen. Pero decir que no me vacuno porque no creo en las vacunas es decir que yo no voy a viajar, voy a dar la vuelta al mundo porque el barco va a acabar cayendo porque la Tierra es plana, es lo mismo. O decir que el aterrizaje de Armstrong en la Luna es falso, que es un estudio de Hollywood, o decir, por ejemplo, que James Dean y Elvis Presley están vivos, es lo mismo. Decir que las vacunas realmente son falsas y que no suponen, digo las vacunas en general, las vacunas, y Eduardo me puede corregir, ha sido uno de los mayores éxitos en la historia de la medicina y posiblemente junto a los antibióticos es lo que más vidas, y la higienización y potabilización del agua ha sido lo que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Por lo tanto, negar que las vacunas siempre. Otra cosa que uno puede plantear que estas vacunas, ya veremos, estas vacunas están testadas, están ensayadas, tienen riesgo, como lo tiene todo medicamento, toda cirugía, toda prueba diagnóstica tiene riesgo-beneficio, pero yo no conozco a nadie que cuando le diagnostican un cáncer diga que no acepta la quimioterapia porque la quimioterapia tiene riesgo. Lo que plantea es qué riesgos tiene y qué beneficios tiene. Por lo tanto, por eso la vacunación es no obligatoria. Veréis que la palabra no obligatoria aparece por todas partes. Vacunarse legalmente o no vacunarse es lo mismo, pero éticamente no vacunarse no puede ser tratado igual. Y luego, os comento y acabo para las preguntas. Durante la estrategia hemos tenido algunos momentos muy bonitos, que los comentaré alguno, y momentos muy difíciles. Es verdad que es duro decir, sentarse ahí y nos sentamos, lo hacemos como lo estamos haciendo ahora. Las reuniones son igual que ahora, una reunión online. Estar ahí discutiendo, estar decidiendo si vacunamos, qué enfermedades de base se priorizan, cuáles no, quiénes quedan fuera, quiénes quedan dentro, no es fácil. No es fácil. Le damos muchas vueltas, discutimos muchísimo, nos peleamos mucho. O sea, compartimos muchos conocimientos. Ahí es un foro de pensamiento y diálogo como vosotros. Pero es difícil a veces porque esto es una decisión dramática. Le tienes que decir a uno que sí, a otro que no. Hay una diferencia también que es importante entre esta toma de decisiones, priorizar vacunas y priorizar respiradores. Es mucho más difícil de las respiradores. ¿Por qué? Porque yo tengo dos personas y tengo un respirador. A uno le voy al respirador y al otro realmente estoy decidiendo que pueda acabar con su vida. Puedo acabar con su vida. En las vacunas va a haber vacunas para todos. Aquí no estoy decidiendo a quién le voy a dar vacunas y a quién no. Lo que estoy diciendo quién va primero en el tiempo. Solamente eso. Es decir, es igual que la lista de espera quirúrgica. La lista de espera quirúrgica se le opera a todos los que están. Lo que pasa es que uno se los opera antes y otro en función de la urgencia, otros después. Aquí es lo mismo. Todo el mundo va a recibir vacuna, todo el mundo va a ser vacunado, pero lo que teníamos que decidir es, porque teníamos un número limitado, a quiénes se les vacuna antes. Pero todo el mundo va a ser vacunado. Por tanto, no estamos diciendo a quién se vacuna o no, sino estamos diciendo algo distinto. A quién se vacuna antes y a quién se vacuna después. La decisión es difícil, pero es menos dramática. Momentos difíciles. Pues, por ejemplo, cuando hemos tenido que decidir a qué enfermedades priorizábamos. En la edad era fácil. Nosotros decidimos, en función del riesgo de transmisión, vacunar primero a las personas mayores en residencia, a sus cuidadores, y a los sanitarios. Luego decidimos vacunar a las personas mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60, mayores de 50. Y hemos ido bajando. Servicios esenciales. Ha sido muy difícil tomar la decisión sobre qué enfermedades, porque es un tema muy sensible. Como decía antes, yo entiendo que hay personas que están preocupadas, hay personas que tienen una enfermedad que les genera una vulnerabilidad, pero para decidir a qué enfermedades priorizábamos y lo que hemos preguntado a la Federación de Asociaciones Científicas, FACME, donde están integradas prácticamente todas las sociedades científicas médicas, y son los que nos han asesorado y nos han dicho qué enfermedades realmente suponen un riesgo para la COVID o no. Como os digo, muchas enfermedades suponen en sí un riesgo para todo, pero hay enfermedades que no suponen un riesgo para la COVID. Algunas son sorprendentes, incluso hay enfermedades pulmonares que no suponen que la persona que la padezca tenga un mayor nivel de riesgo para su salud o vida. Y otras, en cambio, que a lo mejor no las vinculamos con la COVID y que sí suponen. Esa es una decisión difícil, porque no es lo mismo dejar a personas que tienen un riesgo menor que personas que son enfermas y ya se sienten vulnerables. También los temas de menores. Las vacunas no estaban indicadas para menores. ¿Qué hacemos con los menores, por ejemplo, con enfermedad, o los menores con determinada discapacidad? ¿Qué hacemos con ellos? También algo que se ha discutido mucho y que ha habido quejas
Los cuidadores de las personas con discapacidad, de los mayores, ¿a quién vacunamos? A todos. Claro, es que hubo un problema. De repente nos aparecieron cuidadores por todas partes. Es decir, nos decían los responsables de vacunas de comunidades autónomas, es que claro, nos viene la gente que va a vacunar y en una familia le dicen que los 7 cuidan a su abuelo. Qué casualidad, ahora todos los sobrinos cuidan. O sea, hemos pasado de una sociedad que a veces abandona a los mayores a que lo cuidan todos. ¿A quién vacunamos? ¿A los 7? Pues hombre, tampoco sería justo que le quitáramos una vacuna a una persona mayor para dársela a un cuidador y que vacunáramos a 7. Y por eso decidimos poner cuidador profesional, diciendo que no solo había que vacunar al cuidador profesional, sino que si en una familia el cuidador profesional compaginaba el cuidado con un familiar, pues se vacunaba a 2 personas o 3, pero que vacunar a 8 personas como cuidadores no tenía mucho sentido cuando además se estaba recomendando que hubiera 1 o 2 cuidadores y que no estuviera toda la familia cuidando por el riesgo de transmisión que había. Pero eso ha sido difícil. Y luego el momento más difícil de la estrategia lo estamos viviendo ahora, estas últimas semanas, que ha sido todos los eventos adversos que han aparecido, poquísimos, con AstraZeneca y la toma de decisiones con AstraZeneca. Tomamos una decisión muy difícil, porque además hay mucha presión política, mucha presión social, pero la adoptamos dándole muchas vueltas y basándonos en que aquí no se trataba de vacúname rápido que tengo prisa. Para mí el lema es vacúname seguro que tengo prisa. Porque si aquí vacunamos inseguramente podemos crear muchos más problemas que beneficios. Entonces, ¿qué problema nos encontramos? Que cuando llega AstraZeneca, que es una buena vacuna, pero ¿qué problema tenía AstraZeneca? Que era una vacuna que se había ensayado muy poco en mayores. Era una vacuna distinta a Pfizer y Moderna, no solo por lo era, sino además era más tradicional, sino que además se había ensayado muy poco en mayores. Y de hecho no estaba claramente indicada para mayores. Teníamos que vacunar primero a los mayores, pero claro, le damos a los mayores AstraZeneca cuando no está ensayada en mayores y al mes siguiente iban a salir los resultados de ensayos en mayores y hasta entonces no lo sabíamos. Es decir, la duda era la siguiente, la pregunta que nos hicimos era la siguiente. ¿Les vacunamos con una vacuna que no ha sido ensayada en mayores, muy poco ensayada en mayores ahora? ¿O esperamos unas semanas a tener más vacunas de Pfizer y Moderna y les vacunamos con una vacuna Pfizer y Moderna que sí está más ensayada en mayores más tarde? ¿Qué es mejor ahora con una vacuna que tenemos menos evidencia en mayores o esperar unas semanas? Y al final decidimos esperar unas semanas y darles Pfizer y Moderna. Entre Pfizer y Moderna Astra hay una diferencia también, que Pfizer y Moderna, como sabéis, demuestran un nivel de eficacia del 95-96%. Por eso lo hemos destinado a los más mayores. AstraZeneca está en un rango de 70-80%. Un 70-80% de cobertura es altísimo. Pero claro, cuando hablamos de riesgo de mortalidad, hemos preferido dar a los mayores Pfizer y Moderna porque tienen riesgo de mortalidad y les cubre hasta un 96% la posibilidad, les protege frente a la enfermedad, y a las personas que tienen riesgo, pero mucho menor mortalidad, darles una vacuna que protege en un 70-80% por ahora. Con el futuro nos damos cuenta que más. Por tanto, por eso hemos dado Astra a gente más joven. Eso fue el primer problema. ¿Qué hacíamos? Segundo problema, aparecen los primeros casos de trombos. No estamos hablando de muchos casos, son casos infrecuentes pero graves. Claro, en España los estudios sobre trombos nos indican que ha habido, por ejemplo, se dan en personas menores de 60 años. En más de 60 hay poquísimos casos, prácticamente ninguno. Pero, por ejemplo, entre personas de 40 y 49 años ha habido 14 casos por millón. Eso es poquísimo. 14 casos de trombos por millón. Con una incidencia de mortalidad de esos 14 de 2 o 3 personas, no más. En personas 12 casos en 40. De 30 a 39, 14. Y en cambio en personas mayores, más mayores, ya de 50, sobre todo de 60, ha habido de personas de 50 a 60, 4 casos por millón. O sea, a medida que bajamos en edad, el riesgo de trombo sube. Claro, daros cuenta de una cosa, a medida que avanzamos en la edad, el virus tiene más posibilidades de ocasionar trombo, la COVID, a los más mayores les ocasiona más trombosis, y a medida que bajamos, la vacuna de Astra genera menos riesgo de trombosis. ¿Tiene sentido dar la vacuna de Astra a lo mejor a personas entre 20 y 30 años donde el riesgo de trombosis por enfermedad es bajísimo, prácticamente excepcional, inexistente, y a lo mejor el riesgo de trombosis por vacuna es de 14 por millón? Pues a lo mejor eso es discutible, eso es lo que estamos viendo. Entonces, es verdad que son poquísimos eventos adversos, 14 casos por millón, 12 casos por millón son poquísimos. Pero claro, estamos hablando que a lo mejor de 1 millón de personas vacunadas fallece una.
¿Merece la pena vacunar rapidísimo con segunda vacuna de Astra o esperar a las evidencias? Lo que decimos era esperar. ¿Era salvar una vida o dos? Es verdad que también el virus mata vidas, pero es verdad que las personas más jóvenes que se habían vacunado de servicios esenciales, el nivel de incidencia era menor. Por eso decimos esperar. La semana que viene, como sabéis, hay que tomar una decisión. Y las decisiones pueden ser, hay varias opciones. Vacunamos con, sobre todo las personas que la vacuna, la primera dosis ha sido Astra y ya están pendientes de la segunda. Vacunamos con Astra en segunda dosis con las evidencias que tenemos, dado que los riesgos cada vez se confirman por ser menores. Vacunamos a los que se han vacunado con Astra en primera vacuna con una vacuna de Moderna y Pfizer que es distinta. Hay un estudio en el Carlos III para ver la intercambiabilidad de vacunas. Ayer sabéis que se publicó un estudio a nivel internacional que indica que hay más efectos cuando cambias adversos la vacuna, pero son menores. Es decir, pues hay un hinchazón, hay picor, hay fiebre, pero no hay efectos graves. Entonces, esa otra opción. A los que se vacunaban con Astra, les vacunamos en segunda vacuna con una vacuna de ARN mensajero, de Pfizer o Moderna, o bien dejarles con una vacuna, como se ha hecho en parte en el Reino Unido, o bien alargar más la segunda vacuna. Esas son las 4 opciones que tenemos que decidir. La semana que viene se toma la decisión, pero lo que estamos haciendo siempre es, por un lado, tener en cuenta la evidencia que tenemos y tener en cuenta el principio de precaución. De hecho, en Europa tampoco hay un criterio único. Hay países que han empezado a vacunar con Moderna y Pfizer a personas que habían recibido la primera de Astra, como Alemania y Francia. Hay países, otros países que están vacunando con segunda vacuna con Astra directamente, no le han dado importancia a los trombos, y hay países que han dejado personas con una única vacuna o que están a la espera, se han quedado a la espera. En Europa hay una diversidad de opinión. Nosotros tomaremos la decisión la semana que viene. De hecho, no estoy diciendo nada confidencial porque ayer lo ha anunciado la ministra a los medios. Y acabo. La parte satisfactoria, la parte difícil ha sido todo esto que hacemos con la vacuna de Astra, que es una buena vacuna, pero claro que cuando plantea estos eventos adversos ha sido menos ensayada en mayores, que ya tenemos datos de que funciona bien en mayores. Eso han sido momentos difíciles. Momentos satisfactorios, pues cuando el Ministerio y las comunidades autónomas nos comunicaron los resultados de los estudios que han hecho sobre el impacto que la vacunación ha tenido en las residencias de mayores en la tercera ola. Y creo que los datos por ahora nos hablan de que hemos salvado cerca de 2.000 vidas de mayores en residencias. El virus en la tercera ola ha entrado en las residencias igual que entró en la primera ola. Pero daros cuenta que la diferencia en mortalidad e ingresos hospitalarios ha sido abismal. Y eso ha sido gracias a la vacuna. Se ha salvado, yo creo que cerca o más de 2.000 vidas. Y creo que se habían salvado en torno a 78.000, se habían evitado 78.000 ingresos hospitalarios en la tercera ola, gracias a haber vacunado a los más mayores. Por lo tanto, lo que ha demostrado que la vacunación, la estrategia de vacunación se haya hecho siguiendo criterios éticos, y un criterio ético era proteger a los más mayores, proteger a los más expuestos, y que no volviera a ocurrir lo que ocurrió en marzo o abril, que fue desastroso con la cantidad de mayores que murieron en residencias, que eso es inaceptable, pues parece que cuando trabajamos con la ética, protegemos a nuestros mayores, pues al final las estadísticas nos devuelven noticias buenas. Y por eso también os comentaba que parece que si no meten la pata los mayores saliendo más de lo necesario y los jóvenes haciendo botellones que son absolutamente irresponsables y inadecuados, si no metemos la pata, parece que ya las tasas de vacunación que hemos alcanzado, que no son altas, pero empiezan a ser importantes, sobre todo hemos vacunado a los más expuestos y sobre todo a los que tienen más peligro para su vida, pues parece que está funcionando y que esta cuarta ola pues está funcionando, evolucionando mejor de lo que pensaba, pese a que muchas personas siguen muriendo a diario. Al menos los datos de cómo va subiendo pues son buenos porque precisamente va bajando 7 puntos hoy y ayer otra serie de puntos. Por tanto, creo que la estrategia está funcionando y esperemos que lleguemos al verano con todas las personas al menos 70%. Eso ya depende de la Unión Europea, depende del gobierno, no depende de nosotros. Nosotros lo que hacemos son los criterios de priorización. Y si queréis quedo ya sujeto a preguntas, críticas, comentarios, pero un poco comentaros y que conocierais cómo se ha hecho estas cosas. Yo obviamente lo defiendo porque estoy ahí, pero no lo defiendo porque estoy ahí, porque estoy viendo que las cosas se están haciendo bien. A veces nos podemos equivocar, es difícil. El ministerio lo reconoce, el propio ministerio lo comunica muy mal. La comunicación no la tiene bien trabajada, es un déficit que tiene enormes los poderes públicos, tendría que comunicar mejor, pero
pero intentamos hacer las cosas bien y que la gente sepa que estamos un grupo de 30 y algo personas semanalmente trabajando en beneficio de... Entonces, es un trabajo gratuito que hacemos, es voluntario y lo hacemos semanalmente y intentamos hacerlo mejor. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Cuando luego estudiemos lo que hemos hecho, pues evidentemente encontraremos errores, pero yo creo que al menos en algunas cosas estamos acertando y las primeras decisiones se han acertado. Pues nada, muchísimas gracias y quedo ahora sujeto a las preguntas, críticas o comentarios. Pues muchísimas gracias, Federico. Ante todo, felicitarte como al resto de compañeros de la estrategia, felicitarte por el trabajo que estáis realizando. La verdad es que es un trabajo ejemplar y como bien has comentado, pues está dando su fruto. Efectivamente, hace pocos días salía la noticia, publicaban la noticia de las vidas que está salvando la vacunación. Las vidas que está salvando esta estrategia de vacunación pues, que estáis desarrollando. También el número de pacientes que no ingresan y a su vez también evitar el colapso en la unidad de cuidados intensivos que ya vimos en la primera ola que llevó a una situación enormemente dramática. Por tanto, sin duda, felicitarte por la estrategia y felicitarte también por tu capacidad de comunicación, de comentarnos el día a día de este magnífico trabajo que estáis realizando. Bien, pienso que es el momento de que el protagonismo lo tomemos pues, los participantes en este Zoom. ¿Alguna pregunta? Veo que está aquí ya presente. Yo he leído ya esas preguntas. Si quieres las contesto, Eduardo. Perfecto, muy bien, Federico. Las contesto. Hay dos preguntas vinculadas a la corrupción. Yo como profesor de Derecho Constitucional, la corrupción me preocupa porque la corrupción supone un deterioro de la vida política y yo creo en el Estado democrático de derecho. Yo creo en la democracia. O sea, la sociedad funciona bien, la economía funciona bien y los ciudadanos, al menos por ahora, las balas que nos disparamos son con carta. Hace años nos disparábamos con arma y ahora son balas en carta, lo cual es muy desagradable, pero al menos no nos disparamos balas. Y la corrupción puede ser un elemento. Vamos a ver, la corrupción a mí me preocupa, pero es verdad que España tiene una virtud, que es que los españoles son muy críticos, que es uno de los países en los que cuando hay corrupción está saliendo más. O sea, que es un país donde tenemos la cárcel Soto del Real, es una cárcel que se llama de broma VIP, porque está llena de personas corruptas. En España hay juicios por corrupción y hay condenas de personas que han sido corruptas. En muchos países no hay ni juicios ni condenas y hay corrupción. Por tanto, España yo creo que en eso tenemos que hacer un ejercicio de eliminar corrupción. Y vinculado a la industria farmacéutica, pues hombre, yo demonizar a la industria farmacéutica, decir, nosotros tenemos vacunas, se dice mucho, y de hecho eso yo lo corregí en una declaración de la UNESCO, pedí a mis compañeros porque es injusto. Es decir, las vacunas no se han desarrollado gracias al esfuerzo de los poderes públicos solo. Incluso hay alguna vacuna cuya financiación ha sido únicamente privada. Algunas vacunas sí, otras han sido únicamente privadas. Las vacunas no es un mundo que genere mucho dinero. De hecho, recordar que en España hemos tenido un problema con vacunas porque no es rentable. Las vacunas no son rentables y los poderes públicos no han ayudado. Esto lo llevan denunciando muchos expertos años. España se estaba quedando sin producir vacunas y íbamos a tener un problema si venía una epidemia y aquí lo tenemos. No es rentable, no es el mundo más rentable. De hecho, con una vacuna, solo un tratamiento de terapia génica o terapia avanzada supone lo que pueden suponer 100.000 vacunas en precio, solo un tratamiento. Por tanto, no es el mundo. Aquí ha habido un esfuerzo de la industria farmacéutica por resolver el problema. Ahora tenemos un debate sobre las patentes. Y luego el sistema público de salud no ha fallado porque se está invirtiendo poco. El sistema público de salud yo creo que se sigue invirtiendo. España, de hecho, gasta poco en salud porque España tiene un demérito que está a la cola en pago a los profesionales sanitarios. España es el país de Europa que peor paga a sus profesionales sanitarios de toda Europa. Y por eso nuestra salud sigue siendo barata, porque nos basamos en el buen hacer y en que hay mucha vocación. Es decir, en España lo que cobra un jefe de servicio, por ejemplo, de cirugía, comparado con lo que cobra en cualquier hospital de Europa, es que es irrisorio la cantidad que cobra un jefe, pero un residente. Es decir, en Europa se paga, y eso Eduardo lo sabe, se paga mucho más, pero muy por encima de lo que se paga en España. Somos un país que nos portamos muy mal con nuestros profesionales sanitarios económicamente.
Por eso el sistema se mantiene, porque el sistema es relativamente barato, porque el capítulo de personal va poco, pero en España no se está dejando de invertir. De hecho, en Madrid, por ejemplo, la inversión que se ha hecho es una inversión enorme en hospitales. Otra cosa es que la forma de gestión de los hospitales cambie, pero decir que se está privatizando la sanidad porque la forma de gestión es público-privada es falso. Lo importante no es que la gestión sea público o privada, es que el servicio sea público. Eso, hay cosas que se gestionan privadamente, siendo el servicio público funcionan bien, hay cosas que se gestionan públicamente y funcionan mal. O sea, que eso no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es que el servicio sea público, otra cosa es que la forma de gestión del servicio pueda ser con colaboración con empresas privadas. Tenemos muchos medios de transporte que son privados y funcionan bien y es un servicio público. O sea que yo tampoco le veo mucho problema. Yo creo que la industria farmacéutica ahora tiene un reto importante, que es el tema de las patentes de las vacunas. Ahí tenemos un problema. Yo soy un defensor de las patentes, porque las patentes garantizan la libertad de creación científica, garantizan la innovación. Yo creo que cargarnos las patentes nos puede generar un problema en el futuro. Habrá que trabajar en compartir más el conocimiento, pero también tiene derecho a recibir un beneficio quien ha trabajado en eso. Si no, la innovación desaparece. Pero también la industria farmacéutica tiene que darse cuenta, y todos, de que no resolver el problema. En la India tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Y recordar que la India con España no tiene mucha conexión, salvo algunas zonas de España como las Islas Canarias, que tienen una comunidad hindú. Pero en el futuro, la India tiene conexiones con Reino Unido, con África, con muchísimos países. Y el brote que hay, la pandemia en la India, nos va a generar muchísimos problemas. Entonces, si resolvemos este problema en Europa, no lo hemos resuelto. O lo resolvemos en todo el mundo, esto es una pandemia, o las vacunas que nos estamos poniendo a lo mejor no nos sirven. ¿Por qué? Porque nos van a llegar nuevas cepas, nuevas variantes, y ahí va a haber un problema. Entonces, o resolvemos. Y ahí la industria tiene que darse cuenta de que tenemos que resolver el problema a nivel global. Y eso es difícil, es difícil, pero yo creo que tenemos que intentar que todo el mundo esté vacunado. Porque si lo resolvemos a nivel regional, el problema nos va a volver. O sea, en el 22 volveremos a estar con un problema, con una nueva cepa, una nueva variante de este virus. Bien, ¿alguna pregunta? Yo Federico, tengo una pregunta que hacerte. Después yo... No, sí, con Federico, que tengo 3 preguntas en la cabeza que si no se me van a ir. Venga, sí, suelto. Federico, sí, corriendo. Una pregunta. China, 1.500 millones de habitantes, donde es el origen de la enfermedad, y parece ser que la gente está bailando y allí ya no hay enfermedad y no están todos vacunados, evidentemente. Eso es una pregunta, es un misterio. ¿Podremos llegar a escoger, a lo mejor en el verano, cuando ya haya grandes cantidades de vacunas, la vacuna que deseemos ponernos, para escogerla? Y bueno, ¿qué te iba a decir? La tercera pregunta, la vacuna española, ¿para cuándo estará y en qué condiciones va a salir? ¿Será efectiva al 100%? ¿Es una única dosis? Pues te comento. Vamos a ver. Ya te he dejado un poco... No, va a ser rápido porque la última no te la puedo contestar porque no soy científico, soy jurista, por tanto soy una persona ignorante, y es que yo de las vacunas me voy enterando porque en cada reunión la Agencia Española del Medicamento nos hace una introducción, nos explica. Cada vez que llega una vacuna, digamos que nos dan varias lecciones magistrales sobre lo que supone la vacuna. Por tanto, me he estudiado la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, porque nos la explican. Y como estoy ahí y escucho, pues me entero. De la vacuna española no hemos hablado nada. O sea, no nos han comentado nada, ni siquiera todavía está en una fase de autorización, está en fase de ensayo. Hombre, España tiene una tradición de investigación muy buena y a ver cuándo llega. De hecho, que llegue la vacuna tarde tampoco pasa nada porque a lo mejor tenemos que revacunarnos, como ya ha anunciado Pfizer, el año que viene, y no viene mal. Y además, a lo mejor la española, pues con la experiencia que tiene con el resto de vacunas, pues una vacuna que cubre frente a otros brotes y variantes. O sea, que pensar en que la vacuna llega tarde no, porque a lo mejor esto no se elimina en un año ni en 2. El caso de China, pues es un caso peculiar. Es verdad que China avanza en vacunar. Es verdad que no necesitamos vacunar. De hecho, yo creo, pero esto Eduardo lo sabe mejor, yo tengo la intuición de que a lo mejor vacunando al 50% podemos estar hablando ya de un contexto de cierta normalidad. Porque el virus se comporta de forma extraña. Es decir, la gripe española se fue. La gripe española
Se cargó a mi bisabuelo, mi bisabuelo murió, y yo cuando estuve enfermo me acordaba mucho de mi bisabuelo, porque además yo me llamo Federico por mi bisabuelo, entonces me acordaba de él, que espero no acabar como él. Y el pobre, y la gripe española se fue, la mal llamada gripe española, que era tejana. Pero la gripe española se va, las pandemias funcionan con una racionalidad extraña. Los virus llegan, parece que tal, y luego de repente volvemos a una normalidad. Yo creo que vamos a volver a la normalidad. Lo que no creo que se vaya la mascarilla. Yo creo que cuando nos vengan esas brotes de la gripe, pues durante 2 meses hemos aprendido que este año los resultados de la gripe son espectaculares. No ha habido gripe. Y ha sido gracias a la mascarilla y gracias a la vacunación. Por lo tanto, yo creo que la mascarilla se va a quedar. Que en noviembre y diciembre vamos a ponernos mascarilla. Yo estoy convencido que en noviembre y diciembre estaremos muchos años con mascarilla cuando haya una situación de gripe. Y lo que me comentas, lo de China no lo sé, pero yo creo que China sí que ha hecho cosas y China tiene un sistema de control no democrático de la población, por tanto, la adopción de medidas ha sido fácil y ya ha empezado a vacunar con la vacuna china que parece que está funcionando y de hecho en Europa se está estudiando la autorización de la vacuna china. China científicamente es uno de los países más potentes del mundo. Ellos han conseguido vacunar a un número de población, consiguen determinadas medidas de confinamiento que les han funcionado y están volviendo a relativa normalidad. Yo creo que nosotros en breve vamos a volver, no todavía, pero en breve, a lo mejor el año que viene, nos estamos sorprendiendo de lo que vivimos y estamos en una situación de normalidad, de casi normalidad, porque esto puede írselo. Esa es la gran incógnita, porque nadie sabe lo que va a ocurrir el año que viene. Todo el mundo prevé que sí, pero claro, depende de variantes, depende de cepas. Por lo tanto, hay que estar preparado. Cuando han hecho determinadas medidas a largo plazo que se critican, pues dices ya, pero es que a lo mejor a largo plazo no necesitamos, todavía no sabemos cuándo acaba esto. La vacuna, elegir, eso sí lo hemos trabajado muchísimo en la estrategia, y hay varios párrafos y de hecho nos tocó a Vicente Belver y a mí redactar. Hemos decidido que la vacuna no se elige porque las vacunas no son iguales y por eso os decía, hemos decidido dar Pfizer y Moderna, no porque sean mejores que Astra, sino porque Pfizer y Moderna han conseguido acreditar un nivel de protección del 96%, 95%, o 98%, que para las personas mayores más expuestas es el nivel óptimo. Vuelvo a insistir, aquí lo que se trata es de evitar el riesgo de muerte más que el riesgo de transmisión o el riesgo de desarrollar una enfermedad. Entonces, hemos pensado que dar a elegir la vacuna sería un error. Primero, complica mucho la logística, la distribución de las vacunas, porque yo tengo que ir para que la persona elija y cómo establezco esa elección. Y segundo, como las vacunas son diferentes, yo creo que la elección se debe hacer desde el grupo de expertos. Nosotros tenemos que proponer al Consejo Interterritorial qué vacuna se da a cada grupo, por eso hemos decidido. De hecho, en la vacunación. A lo mejor dentro de un tiempo la vacuna se puede escoger. Y yo eso no lo veo mal, pero hoy por hoy no lo vería correcto porque debemos priorizar en personas y teniendo en cuenta las vacunas que tenemos y las propiedades de cada vacuna que no son iguales. Yo insisto, creo que ha sido un acierto vacunar a los mayores y vacunarles con Pfizer y Moderna porque les hemos dado una protección y ahí están los mayores. Y además los mayores tienen derecho a disfrutar. Los mayores, mis padres que pasaron la COVID y se han recuperado y han estado ingresados los dos, mi suegro, con los mayores, esta pandemia la están viviendo con una sensación mucho más dura. Porque los mayores siempre tienen la sensación de que están al final, que les queda poco y pensar que los últimos años que les quedan son así es durísimo. Yo a lo mejor no muero mañana, pero siempre pienso que me queda pues una vejez, me queda todavía unos años de universidad, pues ya se irá esto y me queda por recuperar. Pero los mayores tienen la sensación y que los mayores puedan recuperar la normalidad, yo creo que eso ha sido bueno. Entonces yo por ahora escoger vacunas, la estrategia está perfectamente explicado, creo que no, sería éticamente correcto. Y en el futuro a lo mejor sí podemos escoger vacunas. Como escogemos medicamentos, yo llego a la farmacia y compro el medicamento que quiero. Pero hoy por hoy no, porque las vacunas, si fueran todas iguales, tampoco lo mismo, porque son diferentes. Y por eso les hemos tenido muy en cuenta qué vacuna poníamos a quién y por qué. Muy, muy en cuenta. Por eso no estoy diciendo que sea peor Astra que Pfizer o Moderna. Estoy diciendo que hoy por hoy tiene acreditado que protege más y tenemos que salvar la vida de los mayores que están más expuestos. De hecho, yo no sé qué vacuna me van a dar a mí. Yo tengo ahora mismo 4 posibilidades. Estoy en el tramo de 50 a 60, que entramos ya en breve, y a mí me van a dar, me darán, además yo como tengo anticuerpos, tenía anticuerpos, no sé si me van a dar una dosis o 2, me pueden dar ahora mismo Janssen, me pueden dar Astra, me pueden dar Pfizer o Moderna, depende de lo que llegue. Parece que Pfizer va a llegar muchísimo, muchísimo. Entonces es muy probable que haya personas más jóvenes que les vacunen con Pfizer. Probable, pero porque va a llegar muchísimas de Pfizer. Y Pfizer, también eso es curioso, las vacunas más modernas, sé que decía que nos iban a convertir en una especie de transgénicos. La gente es que no sabe lo que es el ARN, Eduardo lo sabe perfectamente, confunde el ARN con el ADN.
es que confunden cosas curiosísimas. El ARN no es el ADN. Pero las vacunas de Pfizer y Moderna, que eran las más modernas y las más novedosas, están resultando muy bien. Están funcionando en unas tasas de efectividad y de complicaciones maravillosas. O sea que también aquí la ciencia demuestra que hemos avanzado muchísimo. Pensar que hemos conseguido vacunas en 7 o 8 meses siguiendo escrupulosos sistemas de control y evaluación. Esto quiere decir que la ciencia está avanzando y muy bien en beneficio de todos. Sí. Perfecto. Federico, yo tengo una pregunta. Vamos a ver, la semana que viene decidís qué se va a hacer con ese importante número... Proponemos. Vale, Perdón, bueno, he dicho decir, nosotros proponemos. Vaya, de acuerdo. ¿Qué se va a hacer con ese importante número de personas que fueron vacunadas, o sea, profesionales esenciales, con AstraZeneca y están pendientes de la segunda dosis? La estrategia, realmente es una estrategia coordinada, en este sentido es meritorio, cómo se está llevando a cabo una coordinación a través del Consejo Interterritorial. Sin embargo, ya hemos oído que alguna comunidad autónoma ha lanzado la propuesta de que se pueda vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca a estos profesionales esenciales que se han quedado descolgados, siempre que tengamos o que se tenga el consentimiento informado para asumir los riesgos que conlleva esa vacunación, riesgos mínimos, como se hace con cualquier intervención médica en la que hay un determinado riesgo. Esto, sin embargo, no lo has dicho ahora, de las posibilidades que se contemplan. ¿Cuál es la razón, por favor? Pues vamos a ver, te comento. Esto además es que en su momento, cuando salió la propuesta del presidente Moreno Bonilla, que me pareció una propuesta sugerente, y algún otro consejero, algún otro presidente de comunidad autónoma, yo la verdad es que me puse a darle vueltas, me pareció sugerente y entonces redacté un texto dando mi opinión, se lo mandé a Vicente, lo hablamos, trabajamos los dos juntos y se lo mandamos al grupo y dijimos, mira, pensamos que sería bueno que en la actualización sexta, que ya está publicada y en la séptima se reitera la misma idea, ya existiera algo sobre esto. Digo un poco para también, como la actualización la leen los periodistas y luego publican las ideas, pues que ya esto estuviera en la opinión pública y aclarar lo que pensábamos. Y la verdad es que el grupo de expertos acogió la propuesta que hicimos, la acogió enteramente. ¿Qué planteé ahí? A mí había algo que no, o sea, me parecía sugerente, no me parecía un despropósito, pero había algo que no me cuadraba. O sea, hay cosas en la vida que el ojo clínico, el ojo jurídico te dice que no está bien. Entonces empecé a darle vueltas y me di cuenta que había un problema. De hecho, el texto que mandé era mucho más largo, lo resumieron, lo aceptó y lo dio por bueno el propio Consejo Interterritorial y luego Vicente y yo publicamos una tribuna en el diario El Mundo explicándolo más en profundidad. ¿El motivo cuál es? Vamos a ver. Yo para que alguien pueda autorizar algo, debo haberle informado de manera adecuada. Y si realmente la decisión que tenemos que adoptar no la podemos adoptar y la estamos retrasando porque no hay información suficiente para tomar la decisión adecuada, ¿cómo puedo justificar que he informado adecuadamente a esa persona? Me fallaba algo. O sea, para que yo pueda consentir, no basta con que yo diga me expongo, yo me lanzo al vacío porque usted me ha informado. No. Tengo que saber decirle a qué vacío se lanza. Y claro, nos falta información. Entonces yo consideraba que la propuesta de cara al futuro, cuando tengamos más datos, a lo mejor se puede llegar a plantear. Pero ahora mismo falta información. Por lo tanto, el consentimiento no sería informado porque nos faltaría la pata que es la información. Ese fue el planteamiento. Y luego Vicente también planteó, interesante, decía, claro, también el problema es que nosotros le damos mucha importancia en la estrategia a ver cómo funciona todo. Es decir, por ejemplo, yo os decía, ¿por qué hemos sido muy cautos con Astra? Porque si empiezan a aparecer trombos y complicaciones, puede venirnos abajo todo. Es decir, el movimiento antivacunas puede cobrar brío, puede encontrar excusas y decir, ¿lo veis cómo las vacunas estaban mal? Y a lo mejor ha sido solo una vacuna la que no ha funcionado. Y por ahora está funcionando mucho mejor no de lo que se pensaba, está funcionando como se esperaba. Bien, las complicaciones son mínimas. Hay gente que sí, que se queda en la cama, tiene 39 de fiebre, pero ingresos por vacuna o ingresos en UCI por vacuna, no sé, si se hubiera se conocería y no hay. Prácticamente ha habido los casos de trombo que os he dicho. Entonces decía Vicente, claro, que las personas se expongan, vale, lo hacen libremente, pero si luego resulta que va mal, eso va a tener impacto en la estrategia. Entonces tenemos que tener en cuenta el impacto. Entonces decidimos al final, y el grupo lo dio por bueno, propusimos, y está en la actualización, que no cabía vacunar ni siquiera con consentimiento informado.
Pero yo la medida no la veo, no la descarto de cara al futuro, ¿eh? Por eso hemos dicho que en el momento actual no nos parece oportuna, como por ejemplo lo que hacen los americanos. Los americanos, sabéis que esta semana han decidido, como ellos tienen un núcleo de población que no consiguen vacunarles, importante, los guetos, ahí no consiguen llegar, y además es un lugar en el que la mascarilla pues ni se la espera ni se la conoce. Entonces, ¿sabéis que han iniciado algo muy interesante que son lo que llaman los ingleses, los americanos? Es un concepto que inventaron 2 profesores, uno de ellos premio Nobel, de economía, que se llama nudges, incentivos, empujoncitos. Entonces, están iniciando una campaña que el que se vacuna le dan un premio. Pues a lo mejor le dan dinero, le dan una subvención, le dan algo, ¿no? Entonces, el otro día me preguntaba un periódico, ¿sería bueno implantar en España un sistema de empujoncitos de premio? Yo dije que no. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente en España va a acabar vacunándose. La situación social en Estados Unidos es la misma que España. Es decir, los guetos en Estados Unidos son muy superiores en España. En Estados Unidos hay muchos más ricos que en España, muchísimos más, pero también hay muchos más pobres. Entonces, las desigualdades son mayores. Por lo tanto, hay guetos en los que es difícil. En España yo creo que es necesario dar incentivos. La gente se está vacunando, la mayoría. Astra ha hecho algo de daño con las noticias y yo lo entiendo que la gente tenga, pero en Madrid tampoco se están las colas vacías, es decir, hay colas de gente vacunándose y aceptando vacunarse con Astra. Tampoco incluiría el tema de incentivos ahora en el futuro. Yo creo que vamos a llegar a los 70-80 sin necesidad de incentivos. Y lo del consentimiento yo lo dejaría en la recámara de cara al futuro. Hoy por hoy yo no lo haría porque falla la información adecuada, no hay información. Por eso, vamos a ver, yo si os dijera ahora, ya lo hemos decidido en la reunión de ayer, lo de la semana que viene, y no os lo puedo contar porque es confidencial. Estaría mintiendo. Quedaría muy bien, sé algo que no sabéis y eso a un español le genera y os iría estos a la cama diciendo qué tío más malo que nos ha generado. Os estaría mintiendo. Yo puedo tener mis hipótesis que no las voy a decir, pero no lo tenemos decidido. ¿Por qué? Porque queremos esperar a la última evidencia científica. O sea, el lunes nos reunimos y vamos a esperar que sabemos el domingo, porque cada semana llegan cosas nuevas, cada día llegan cosas nuevas. Entonces queremos esperar el domingo. Hay que tomar una decisión la semana que viene en principio, se lo ha dicho la ministra, ha dicho de todo el mundo, los consejeros, pero queremos esperar el último minuto para tomar la decisión, porque cada día cuenta. Aquí las evidencias cada día llegan, nos puede llegar que, por ejemplo, los trombos en el Reino Unido se han reducido muchísimo. También ha habido problemas con el Reino Unido. Saber que el Reino Unido está haciendo nacionalismo vacunal. Es la verdad, es decir, el Reino Unido está tapando. O sea, el Reino Unido, los ingleses tienen, lo siento si hay algún inglés escuchando, tienen una virtud histórica que es que nunca fallan. Siempre van con el ganador, siempre. Y siempre ganan, siempre nos han ganado, los espera a todos, siempre, siempre. O sea, nunca han fallado. La única vez que han fallado en su vida se llama Brexit. Han metido la pata. Y lo peor de todo es que lo saben. Saben que lo han metido, porque están intentando contar. Decían, no, si Le Pen va a ganar en Francia, no, pues ha ganado Macron y Merkel, y Europa sigue avanzando, Europa se ha unido en vacunas. El Reino Unido ha hecho nacionalismo vacunal, absoluto, ¿eh? Y además yo creo que vergonzante para tapar el fracaso del Brexit. Está vendiendo que ellos han vacunado a todo el mundo y que el Reino Unido está mejor que Europa, porque están peor. Entonces han usado las vacunas, como Israel ha usado las vacunas por motivos políticos. Y es verdad que el Reino Unido ha generado cierto desconcierto, porque cuando aparecen eventos adversos, lo más importante es la transparencia y la comunicación. Y claro, si tú tienes un país que es el que más ha vacunado con Astra y te dice que no tiene ningún caso, y a los pocos días insistiendo en una reunión tripartita, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, ya te dicen que les han aparecido 70, pues eso te desconcierta y te hace ver qué cosas. Si yo digo que tengo 70 casos, ¿vale? Pero si yo digo que no tengo ninguno y de repente que aparecen 70, pues empiezas a plantear. Y curiosamente la vacuna es británica. Sueco-británica. Entonces, eso también ha generado cierto desconcierto. No es que la vacuna sea mala, pero claro, cuando no se comunica algo y se comunica tarde, pues genera inquietud, falta transparencia. Y eso ha perjudicado a la vacuna. Esa vacuna, que es buena. Yo sigo insistiendo que es una buena vacuna. O sea, a mí si me ponen Astra, yo lo digo. Si a mí mañana me toca Astra, yo me la pongo. O sea, yo no voy a decir que no a Astra. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Aquí hay una pregunta en el chat sobre el tema de la tercera dosis de Pfizer. Sí, eso ha anunciado Pfizer. Que, vamos a ver, es que también lo que no sabemos aún hoy es cuánto duran los anticuerpos. No lo sabemos ni los anticuerpos por enfermedad ni los anticuerpos por vacuna. Sabemos que duran un tiempo, las hipótesis que duran más y la evidencia lo que nos va diciendo. Recordar que con los anticuerpos se nos decía mes que pasaba, mes que duraban más. De hecho,
Yo tuve la suerte de poder salir de Madrid en Navidad, poder pasar unos días fuera adoptando todas las medidas. Yo con anticuerpos he adoptado todas las medidas que hay que adoptar, todas. Y voy a clase, voy por la calle con mi mascarilla, hago deporte con mascarilla, soy adoptado, aunque tengo. Yo en Navidad pude salir, me hice una prueba de anticuerpos y me salió que tenía anticuerpos. Yo tengo 4 pruebas, tuve el virus, desarrollé la enfermedad a partir del 7-8 de marzo del año pasado y tenía anticuerpos en Navidad. Últimamente no me he hecho pruebas porque no he salido ni me he movido, ni necesitaba hacer pruebas de anticuerpos y no sé si los tengo. ¿Cuánto duran los anticuerpos de la vacuna? Tampoco se sabe. Se sabe que produce anticuerpos, que nos previene frente a la enfermedad, pero no sabemos cuánto tiempo. Por eso una hipótesis bastante probable es que duren un tiempo y que haya que volver a revacunarse anualmente. También depende de lo que dure el virus, lo que duren los repositorios del virus en España y fuera de España en el mundo, pero eso es donde por el Pfizer lo ha dicho porque entiende que hoy por hoy su vacuna protege durante unos meses, un tiempo largo. Puede ser que a lo mejor Pfizer dentro de unos meses nos diga no, que su vacuna protege para siempre. Se cree que no es para siempre, los anticuerpos no duran, pero es verdad que yo a lo mejor me hago una prueba de anticuerpos y sigo teniendo anticuerpos. Yo tenía un volumen en Navidad enorme de anticuerpos. A lo mejor sigo teniendo. Es lo que no se sabe. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo suficiente, no ha pasado el tiempo suficiente para saber cuánto duran los anticuerpos, porque esto se sabe no por hipótesis, sino viendo, realmente comprobando. Por eso sí que es probable que nos revacunemos o que nos vayamos vacunando si el virus continúa, hay repositorios y el riesgo está ahí. También eso hay que acostumbrarse. Muy bien. Bueno, pues pienso que es el momento, presidente, ¿no? de ir cerrando la sesión. Perdón, Antonio Bellán. Sí, una pregunta. La población infantil y de institutos, escolar y de institutos, ¿hay previsto alguna fecha? No, eso lo hemos discutido en esta última reunión y creo que ya sale en la actualización comentada. Y de hecho, ahí he redactado un párrafo que mandé el otro día para evitar malinterpretaciones. Lo hemos trabajado, ese fue el primer tema que hemos dedicado bastante a la reunión de esta semana y los intercambios de correos y los emails que nos mandamos. Lo hemos valorado. Lo hemos valorado porque ya salió en la opinión pública cuando ya se han autorizado las vacunas en menores, en niños y adolescentes. Hemos decidido que a los adolescentes y a los niños se les va a vacunar un poco más tarde, que primero hay que vacunar a los mayores de 50 y 40. ¿Por qué? Porque, por un motivo, porque el riesgo de los mayores y 50 estadísticamente es extraordinariamente superior al de los niños. En los niños, la enfermedad que se desarrolla de manera catastrófica es absolutamente excepcional. Los casos son muy excepcionales. Y mayores de 40 y 50 no es tan excepcional, aunque es más excepcional que los mayores de 70, 60 y 80. Entonces, ¿qué hemos hecho con los niños? Fijaros una cosa que en la estrategia podréis ver. Hemos decidido vacunar a los profesores de infantil, primaria y secundaria, no los de bachillerato y universidad. Mi universidad es presencial. ¿Por qué? No lo hemos hecho para proteger la salud de los niños. No hemos protegido al profesor para proteger la salud de los niños, sino hemos protegido al profesor para garantizar que el profesor esté en clase y pueda dar la clase presencialmente. Hemos protegido al profesor para garantizar la presencialidad del niño en el aula, porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho en España que un niño desarrolla su personalidad en el aula. Es decir, recordar que hay carreras que son online y una oferta online, pero no, la escolaridad es obligatoria. ¿Por qué? Porque el niño se educa no solo asistiendo a clase, o escuchando clases y estudiando, sino conviviendo con sus compañeros. Un niño se prepara para ser un ser en sociedad en la escuela. La escuela no solo es un centro, y aquí tratamos un tema que en Murcia sé que os apasiona, que es el PIN parental. Que es un tema, eso da para otra tertulia porque eso lo he tratado y tengo escrito cosas sobre el PIN parental bastante interesante. Eso da para el PIN parental. La escuela no solo es un centro de formación, es un centro de democracia. Los ciudadanos nos preparamos, el modelo rusoniano, nos preparamos para vivir en sociedad en la escuela. El impacto que en el libre desarrollo de la persona de un niño genera al no estar escolarizado es muy superior al universitario, muy superior. Por eso hemos protegido a los profesores de primaria, secundaria e infantil para que los profesores no enfermen y estén en el aula y los niños puedan ir a clase. Pero no lo hemos hecho para proteger al niño y la salud. Por eso
Los niños y adolescentes van a ser vacunados, pero primero van a ir los de 50 y posiblemente los de 40. Porque la estadística demuestra que los de 50 y esta gente de 40 y 50 entrando en UCI. No tantas como entraban los de 60, 70, 80, pero sí entra gente en UCI. Por eso ahora mismo éticamente no les parece correcto. Además, alguien ha dicho, pero es que los niños transmiten. Vuelvo a lo de antes. Si yo he protegido a aquellos a los que el niño puede transmitir, ya la transmisión del niño me preocupa menos. Primero protejo al que el niño puede transmitir antes que al que transmite. Es mejor proteger primero al transmitido que al transmisor, ¿no? Por lo tanto, vamos a vacunar primero al 50-40. Por eso. O sea, eso sí es lo que hemos decidido. Y ya iremos con los niños enseguida. Puede ser que vacunemos a los niños antes que a lo mejor que a los de 30 o 20. Eso no está decidido. A lo mejor sí. No está aún decidido. Eso depende de la evidencia científica, las estadísticas y todo. O al mismo tiempo. Pero los niños van a ir después de 50-40. Eso lo puedo. En principio va a ser así. Y lo hemos abordado. Cada semana tenemos temas que son monográficos y temas que se van repitiendo. También los presos tienen que vacunarse ya. El personal penitenciario tiene que estar vacunado ya. Tenemos que vacunarlos cuanto antes, porque realmente. Y luego tenemos los inmigrantes sin papeles. Por ejemplo, el otro día me preguntaba un medio. ¿Por qué no vacunas a los inmigrantes sin papeles, que son personas vulnerables? Por un motivo. Porque los inmigrantes sin papeles, la mayoría de ellos, no todos, son personas jóvenes. Estaría quitándole vacunas a personas mayores, no porque sean personas, son seres humanos como todos nosotros y deben ser vacunados como todos nosotros, pero le estaría dando una vacuna a una persona de 30 años que tiene una salud buena, aunque esté viva confinado con grado de exposición, pero que en principio la enfermedad no va a afectar a su salud ni a su vida y se estaría quitando a una persona de 70. Así que el problema es que cuando a alguien le doy la vacuna se lo quito a otro. Ese es el gran problema. ¿Le puedo quitar la vacuna a una persona de 60 para dársela a un inmigrante sin papeles? No. ¿Le puedo quitar la vacuna a una persona de 20 años para dársela a un inmigrante sin papeles de 30 años? Pues a lo mejor sí. Pero no frente a una persona de 60. No es por ser. Un inmigrante sin papeles de más de 60 años tiene que ser vacunado igual que un español de más de 60 años, por supuesto, éticamente sí. O incluso a lo mejor por delante. Pero es que la mayoría de inmigrantes sin papeles sabéis que son personas que son jóvenes. No tiene sentido vacunar a una persona joven cuando no estamos vacunando a los estudiantes. O sea, a lo mejor antes de los estudiantes sí van, pero no antes que los mayores de 60 ni 50. O sea, son muchos criterios. La verdad es que el trabajo, os insisto, está siendo apasionante, es difícil, nos está quitando muchas horas. Yo voy a ser un día... A mí el virus no me mató, tuve de joven un cáncer, tampoco me mató, me va a matar un coche cuando me atropelle leyendo la estrategia, porque a veces uno voy en el móvil leyéndolo porque hay que contestar corriendo. Es que es todo... Es duro porque hoy recibimos un documento que hay que tenerlo revisado para mañana. El fin de semana estamos trabajando en la reunión del lunes. Lo que pasa es que es un trabajo bonito, sobre todo porque el grupo de personas del que estoy rodeado somos gente que ya nos conocemos y compartes, aprendes y aprendes mucho con la gente. Son gente muy buena y la verdad que yo estoy aprendiendo. Como experiencia vital está siendo una experiencia preciosa, dura. Hay gente que no lo entiende lo que hacemos, pero los compañeros con los que estoy, Jaime, que está ahí en Murcia, pues con Jaime yo aprendo todos los días, con el de Aragón aprendo y a veces discutimos, no estamos de acuerdo, pero entre todos aprendemos cada uno del otro y nos escuchamos muchísimo y eso es importante. Eso es, que a vosotros os sonarán las palabras, pensamiento y diálogo. Pensamos y dialogamos y así se sale una... Es lo que le falta a la sociedad, pensar, cada vez se piensa menos, por desgracia, por eso foros como el vuestro creo es bueno y le falta dialogar. La polarización me preocupa porque la polarización normalmente viene de no pensar. La gente que no piensa se polariza, se extremiza. La gente que piensa normalmente suele ser más prudente, más cauta, más moderada. Y por eso estoy yo peleando al menos, que seamos moderados. Muy bien. Pepe Piñera, presidente del foro, cierras el acto. Sí, a ver, muy brevemente, primero agradeceros a Federico y a ti, Eduardo, haber participado y estar un rato con nosotros y haber participado en esta magnífica conferencia. Y ahora ya muy brevemente deciros que para el próximo 24 de junio, continuando con las actividades que el foro organiza en este 10º aniversario, este año que celebramos nuestro 10º aniversario, se ha organizado la conferencia que bajo el título La Internacional del Odio La Internacional del Odio, cómo se construye, cómo se deconstruye, va a impartir Juan José Tamayo Acosta,
bueno, a Juan José me parece que casi todos los que estamos aquí lo conocemos. Es un gran amigo del foro, ha participado en innumerables actividades ya con nosotros, aparte de que nos une con él también a algunos una amistad ya personal. Y el acto también, bueno, deciros que va a estar presentado por Pilar Garrido Clemente, que es profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia. Os esperamos que bueno, vamos a utilizar el mismo método porque probablemente todavía no estemos para hacer las actividades presencialmente con aforo de público. Y nada, pues os esperamos el 24 con esta conferencia que os acabo de anunciar. Muchísimas gracias a todos los asistentes y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y espero veros algún día ahí en Cieza, que me invitéis a hablar. Sí. Que me invitéis a hablar y estaré presencialmente. Tienes que venir a ver la floración y, como ha dicho Eduardo, a ver cómo aprovechamos el agua hasta la última gota. Y soy además un gran aficionado me encanta el vino tinto y soy un gran aficionado al vino, como sabes, de Jumilla y Yecla y toda esa zona. O sea que lo tenemos muy cerca. Hacemos acopio de él, que lo tenemos muy cerca, no hay problema. Pues muchísimas gracias. Eduardo, un abrazo. Bueno, fuerte. Un abrazo, Federico. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a ti siempre. Gracias, Federico. Hasta luego. Gracias, hasta luego.